Nada, gracias Ignacio. Estábamos diciendo que gracias infinitas porque parece fácil, pero es muy complicado organizar todo este tipo y son necesarios. ¿Sabes? En Inglaterra, en otros sitios los hacen con toda la facilidad, pero en España no existen. Siempre te sientes un poco solo, ¿no? Que tenemos muchísimos amigos paisajistas, pero al final ver cómo trabajan otros equipos, otros proyectos, otros estudios, pues yo creo que ayuda. Entonces, algo, no sé, pues que esto os aporte algo, ¿no? Nuestra visión. Exacto, esta es un poco nuestra idea. Lo que hemos pretendido es contar, lo hemos llamado una evolución natural, porque realmente es la historia, es nuestra propia historia lo que queremos contaros. Queremos que sepáis cómo hemos ido evolucionando en el camino, aprendiendo y sobre todo enseñaros, lo que vamos a hacer son 3 proyectos de 3 escalas diferentes para que veáis tanto los que sois paisajistas cómo trabajamos un poco, personas que sois estudiantes, cómo presentamos los proyectos y todo esto, y luego, bueno, pues futuros clientes o gente que le interese saber también nuestra filosofía de trabajo y, bueno, pues así un poco todo. Un poco es nuestra historia. Sí, bueno, no sé si los que nos conocéis tenéis un poco de confusión con nuestro nombre, porque somos Renta Garden, Muñoz y Moreno. Gracias a Dios nos conocen como Clara y Belén, pero sabéis que el nombre marca mucho y nosotros comenzamos con Renta Garden en abril, además fue en abril del 2010. Exacto, y bueno, pues en Renta Garden comenzó, bueno, veníamos ambas de 2 modelos diferentes y complementarios. Yo venía más del mundo de la moda, que estuve 7 años trabajando en Vogue, y de la escenografía, que también estudié escenografía. Entonces, todo ese mundo un poco del mundo de la belleza, de la dirección de arte y todo eso lo traía, y Clara... Y yo venía de Inglaterra, de estudiar, de estar siempre entre jardines, lo tenía muy claro lo del jardín. Lo que pasa es que esta visión que tiene Belén, pues tan artística, tan escenográfica y tan de arte, pues ha sido un complemento perfecto. Entonces, bueno, pues en esta primera etapa, estos primeros años, nosotros la verdad que somos muy versátiles y ambas somos creativas en ese aspecto. Entonces hemos tocado muchísimos palos y hemos diseñado muebles, hemos hecho escenografías y dirección de arte para diferentes marcas como Hermès. Todo ello siempre inspirado en la naturaleza. Hemos hecho restaurantes, empezamos con Amazónico, hoteles, restaurantes, hoteles, vídeos, o sea, todo englobaba todo lo que era el mundo inspirado en la naturaleza. Bueno, pues muchos palos hemos ido tocando. Pero claramente teníamos una vocación jardinera y veíamos que había que plantar. Claro. O sea, era súper importante decir, tenemos que plantar. Esto de poner unas plantas aquí, de ahí el Renta Garden, ¿no? Nos sentíamos un poco frustradas, ¿no? Un poco decir, vale, esto está bien, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasaba? Pues que realmente nosotras, o sea, nos iba tirando cada vez más la tierra, cada vez más el paisajismo, y de repente en nuestro camino se aparece Olivier Filippi. Ya estamos haciendo jardines. ¿eh? O sea, exacto, ya estábamos haciendo jardines, pero de repente descubrimos su trabajo, su manera y su enfoque bueno, pues de cuidar las plantas de otra manera, y es trabajando todo el sistema radicular, ¿no? Para que la planta enraice, y bueno, desde el principio, desde el comienzo, sí. Supongo que todos ya lo conoceréis, pero hace unos años, para nosotros... Fue hace 5 o 6 años. En el primer congreso de Beth Chato, en el primer simposium, le conocimos en Madrid también. Lo trajo Miguel Recio con este congreso tan bueno que hizo, y bueno, pues es un descubrimiento este hombre, su manera de enfocar la jardinería desde un enfoque de cuidar el tema del agua, porque realmente tendemos a que... sin pensar en ello, o sea, realmente aquí sus jardines son sin riego. Todos sabemos que sin riego 100% es muy complicado, pero sí que hace falta que haya una persona como Olivier Filippi, ¿no? Que lo lance y diga, es que hay que hacerlos así, además son así, de estéticos, de bonitos y funcionan, son coherentes. Tiene un método, ¿no? Ese método lo ha enseñado y encontramos que a nosotros nos marcó. Y funciona, y entonces creemos que en un futuro el agua va a servir solo pues para el consumo y para la limpieza, un poco la higiene, pero realmente los jardines cada vez van a ser más jardines sin riego. Entonces, nuestra dirección va desde la belleza hacia la coherencia. Entonces, bueno, pues estuvimos con ellos, conocimos a Olivier Filippi, a James Bason en su casa, y todo ello pues nos inspiró y abrió esta nueva forma de trabajar que es
Por eso estas conversaciones son tan importantes para nosotros. O sea, para nosotras ha sido esencial poder sentarnos, charlar, ¿no? Ver, compartir, no solamente desde una conferencia, sino desde el tú a tú. Exacto. Bueno, pues este es nuestro primer jardín. Hemos Comenzamos. seleccionado 3 jardines, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Bueno, consideramos grandes, ¿sabes? Ya lo iremos viendo. Entonces, es un jardín pequeñito que hicimos en el 2014, pero son todos jardines en el campo. Hemos seleccionado jardines en el campo, jardines donde los recursos hídricos son pocos y donde no hemos encontrado con dificultades. Aquí, por ejemplo, era un jardín... Tiene 500 metros cuadrados. Tiene 500 metros cuadrados. Es un jardín sobre una roca madre muy potente, donde no hay tierra, donde... Esta es una foto, un vídeo que hicimos hace 3 días, 2 semanas, que ahora mismo no hay riego, no hay agua, o sea, no hay agua, no hay lluvia. Y como veis, nosotros hay cosas muy importantes. Nuestro campo siempre llega hasta la casa y hasta el jardín. O sea, no hacemos transiciones, ¿no? Intentamos no cargarnos, o sea, estamos muy prestando mucha atención durante la obra para que no rompan el espacio circular a la casa. El entorno natural, exacto, claro. Porque una vez que se construyen las casas y entran las máquinas y todo eso, tienden mucho a abarcar y a destrozar. Entonces, la recuperación de ese entorno es muy complicado, tarda muchos años en recuperarse. Entonces, siempre delimitamos muy bien las zonas de actuación, marcamos los caminos y los pasos por donde debe realizarse la obra. El acopio de materiales, por dónde van a entrar y van a salir las máquinas, porque es que si no, de repente empiezan a entrar por aquí, ya lo sabéis todos, ¿no? Entran por aquí, salen por aquí, se meten por aquí y ya rompen el monte, rompen el campo y tarda muchísimo en recuperarse. Bueno, y entonces, pues, este es un jardín, este es un jardín que es más pequeño. Lo que hicimos fue delimitarlo con unos muros, estaba ya la majada hecha y fue una rehabilitación. Tendemos a colonizar un poco los muros, como veis, hay unos acantos, ahora se verán. Y luego, pues eso, como no tenía tierra porque está hecho sobre una roca madre, tuvimos que levantar jardineras, ¿no? Y entonces podéis ver que la sensación un poco es crear zonas de estar, pero a la vez espacios visuales que desde el interior de la casa te den una sensación... pues de jardín cuidado, al final tener un poco una variedad, ¿no? Porque muchas veces los paisajes o el campo puede ser un poco, sobre todo una dehesa como esta, puede ser un poco monoespecie, solo tiene un tipo de arbolado, o sea, jaras, retamas, espinos, pero bueno, es meterle un poco de lo que es un jardín, ¿no? Un poco de variedad. Y nada, luego, por ejemplo, cosas que son muy importantes para nosotros cuando a la hora de diseñar es siempre introducirnos dentro de las casas para crear vistas interiores, ¿no? Como por ejemplo ventanas, ¿no? Al jardín esta que veis aquí. Y desde ahí, pues también lo diseñamos. No solo es el plano que hacemos en el estudio, es también in situ en el terreno, ir creando desde los diferentes ángulos y vistas que podamos. Y no diseñar desde el plano AutoCAD, porque es verdad que pasa mucho que ves el plano AutoCAD en plano, bueno, y puedes levantar un alzado, pero sí que eso, lo que dice Belén, meterte en el porche, debajo de la pérgola, o sea, tardamos bastante en hacer el diseño y mucho in situ. Siempre. Nosotros in situ lo dibujamos, lo marcamos, Sí, y todo, o sea, pues somos muy adaptables al cambio, o sea, en obra es una parte fundamental el trabajo que nos lleva y luego, bueno, por supuesto, crear los espacios de uso, de dónde estar, de disfrute del jardín, porque de eso se trata, ¿no? Al final. Dentro y fuera, porque de repente aquí está dentro de una mesa, esta mesa con las sillas, pero de repente sacamos mesas con sillas debajo de una encina, como se veía en ese vídeo, fuera del alcance del jardín. O sea que el jardín puede ser también, ¿no? El paisaje alrededor, el campo. Sea, el campo también tenemos que usarlo, ¿no? O sea, nosotros tenemos el jardín, pero el jardín siempre tiene que estar integrado en su entorno. Utilizamos también muchos elementos propios del jardín que le dan un toque, ¿no? Pues de repente el hecho de... Pues macetas de barro que se integran, el uso de las diferentes texturas, está chico, ¿no? Ahora, es verdad que este es un jardín de hace pues 8 o 9 años, con lo cual es verdad, gracias a Dios vamos cambiando de plantaciones, pero bueno, colonizando los espacios de paredes. Y bueno, luego ahora este jardín que os queremos enseñar ahora es un jardín de 3.500 metros cuadrados, más grande, está en una dehesa en Toledo. Le llamamos jardín seco
porque es un jardín que este verano, con el calor tremendo que ha hecho, solo ha sido regado 20 minutos a la semana. Entonces, realmente podemos considerar que en su primer verano, que solo haya sido regado 20 minutos a la semana porque la falta de agua que tenían, es casi seco, ¿no? Bueno, pero ¿qué es esencial? Que se plantó en otoño. Entonces, en otoño se plantó... A la manera de Olivier Philippe. A la manera de Olivier Philippe, con las plantas bien maltratadas, con su sistema radicular y de Cultidelta, todas, sí, aquí son el 100%. Y luego hicimos una reforestación, toda esta parte alrededor del jardín lo hicimos con albero forestal y ese se plantó también justo, pero eso sí que estuve mirando cuándo iba a caer una buena lluvia, una semana en diciembre fue, o sea, hay que tener mucho cuidado con el momento de plantación, no modificamos la tierra, no pusimos nada de tierra aquí, buena, porque muchas veces quemamos las plantas con la tierra cuando ponemos un sustrato demasiado bueno con este tipo de vegetación y bueno, se ha integrado, es impresionante porque... Efectivamente, o sea, realmente no ha tenido nada de riego la reforestación y por ahora va muy bien y es el año más delicado. Que esto fue la semana pasada. La semana pasada fuimos a fotografiarlo aquí al amanecer. Aquí podéis ver un poco todo lo que es el plano, que tenemos jardín a norte, a sur, a este y a oeste. Entonces, eso fue muy divertido porque poder tener todas las orientaciones, ¿verdad? Al final rodean, ¿no? Un poco. Exacto, como si lo ponemos aquí desde la planta primera, podéis ver, bueno, cómo se trazan los caminos, que es lo primero que hacemos cuando creamos un jardín, es realmente su recorrido, su uso, ¿no? Vamos a pensar muy bien qué partes vamos a utilizar y cómo las vamos a transitar y cómo vamos a hacer esas conexiones con el campo. Sí. Porque realmente lo que queremos es que el jardín, que ahora vais a ver un poco, se pierda en el paisaje, ¿no? O sea, que la conexión sea total. Bueno, el siguiente, aquí. Aquí también nos marcó muchísimo, ya veis la vista, nos subimos a estas colinas que había alrededor y estas montañas para ver lo que suponía la copa de los árboles. La copa de los árboles, hay algún pino, pero principalmente son encinas. Y estos volúmenes un poco grisáceos que se mezclan de repente con algún fresno y con masas de jaras. Y eso fue lo que nos llevó, ¿verdad? La plantación, un poco voluminar, que son mucha masa redonda y estructurales con vivaces y gramíneas. Bueno, porque al final una casa de campo la estás usando prácticamente todo el año, excepto el verano, que bueno, hay mucha gente que va a otras zonas de playas para veranear. Pero la historia es que tú tengas una sensación como de campo verde en todo momento y bueno, esta es la zona de la piscina, la zona norte, aquí veis la zona de las hamacas. Estos clientes eran bastante conscientes de la falta de recursos hídricos que tenían, por lo que en la zona de la piscina nunca se planteó la idea de poner un césped. Gracias a Dios, porque muchas veces te lo planteas y no te queda otra hacerlo. Entonces, bueno, ahora vais a ver cómo está integrado, cómo se puede tener una zona verde cerca de una piscina sin tener que ser un césped y que tengas una sensación también de frescor y a la vez esa piscina esté integrada como en un... bueno, pues es que a nivel es todo el vaso, el color del vaso, ¿no? El color del agua, que no sea un color chillón, nos parece importantísimo, pero bueno, eso que suelen confiar en nosotros porque es que entre un turquesa y un grisáceo hay diferencias abismales. Los materiales nosotros naturales. Los cuidamos muchísimo, siempre usamos a ser posible materiales de la zona que se integren totalmente con el color de la tierra, con el color de la arquitectura de la casa, bueno, en realidad participamos con el cliente de toda esta parte estética que tanto hemos trabajado y nos gusta integrar y ayudar al cliente en todas esas partes, pues desde el mobiliario para que esto hasta cómo vamos a, bueno, pues la estera, las pérgolas, todo nos parece importante en lo que es el exterior. Y como veis aquí, pues bueno, faltan todavía muchas plantas porque esto Bueno, lo divertido de los jardines, ¿no? Que está en la parte de base de estructura y ahora veréis
de repente dentro de nada están ya apareciendo las vivaces, dentro de 2 meses aparecen un poco más, ¿no? Todas las gramíneas. las gramíneas. Hay muchísimas capas que se quedan latentes durante el invierno y luego van apareciendo como successional garden, ¿no? Al final van como poco a poco, incluso puedes dejar las estructuras en invierno y ya sabemos todos que son preciosas. Claro, y luego otra cosa que es una gozada es que generalmente estas casas de campo cada 2 semanas estás teniendo un nuevo cambio, ¿no? O sea, realmente estos jardines lo que te están dando es ese cambio estacional constante. Aquí podemos ver un poco, bueno, pues a la izquierda, en la izquierda que es de aquí de abril. ahora mismo, y el de la derecha es de septiembre, que fue cuando Fue una gran sorpresa porque aparecimos en septiembre diciéndonos que nos han regado el jardín en 2 meses y fue una emoción verlo todo. Bueno, estaba bollante, ¿no? Una floración y una estructura y contento y no lo habían regado. Pero bueno, nada de nada. Muy poco. Es la suerte que tenemos de tener en España una flora mediterránea que es absolutamente maravillosa y resistente a la sequía. Y entonces, pues tenemos que aprender a hacer uso de ella, porque en Inglaterra se mueren por plantar cistus y rebascum y todo, se les pudre. Entonces, y ellos no pueden, y nosotros, bueno, tenemos esta inmensa suerte. Aquí veis también diferentes momentos del jardín. Este es de la zona sur, el que tenemos más a la izquierda. Con todos los miscanthus, gremilius y las aquileas. Bueno, esta foto es de septiembre. La siguiente foto es de abril, con todas las euforbias, con esos coloridos verdes ácidos, preciosos, esos nuevos brotes. Los brotes de la higuera que acaba también. Exacto. Y luego tenemos pues las transiciones al campo que, como veis, pues bueno, pues con unos mojones, unos caminos y unos senderos integramos ya como esta conexión. Que no se ve, ¿no? Parece como que el campo pertenece, pero te das cuenta que el jardín es un poco más vibrante y un poco más, ¿no? Cuidado, ¿no? y el campo, pues mira cómo está ahora. Estos son nuestros planos un poco así son de estudio, no son los planos AutoCAD, por supuesto, con los que hacemos todas las mediciones, pero sí que empezamos a trabajarlos y los trabajamos, hacemos planos con acuarela, pues este es de los caminos. Vamos poniendo capas, superponemos capas. Para primero, que también el cliente lo vaya viendo, claro, ¿no? Entonces hablamos primero de las circulaciones, de los caminos, de qué zonas vamos a colonizar, hasta dónde llegamos. Es muy importante también este plano para el constructor, porque como decimos, somos un poco insistentes en que no rompan. Entonces vamos marcando qué zonas, dónde puedan copiar, dónde no puedan copiar y por dónde entra y no entra las máquinas. Exacto. Luego se van introduciendo lo que son ya la zona de plantación, con las pérgolas, como podéis ver. Tampoco tenemos tanta pérgola, pero bueno, pérgolas, piscinas, láminas de agua, pero bueno, esta es la capa verde, ¿no? Un poco por ahí. Verde, exacto. Y luego la parte arbórea, que también es muy importante definir y ver un poco estas sensaciones, ¿no? Que vamos a ir teniendo en... Pues en este caso eran existentes, son los árboles que estaban ahí, no hemos introducido árboles porque no era necesario, o sea, no siempre hay que poner árboles, pero de esta manera el cliente puede ir viendo pues esas diferentes capas para ir entendiendo bien el jardín. Trabajamos también con acuarelas para ver las dimensiones respecto a la escala humana y bueno, pues... Por los alzados. Volúmenes, son sketches. Volúmenes y todo, exacto. Bueno, ahora vamos a explicaros este proyecto que esto ha sido un regalo para nosotros de la vida en general que te dan y de la cual somos las paisajistas, jefas, una cosa rarísima que no creo que haya mucho, que somos como las head gardeners de aquí desde 2015, que hemos ido construyendo poco a poco el jardín. Que son 1,5 hectáreas, 12.000 metros cuadrados y ya hemos ido... tejiéndolo, ¿verdad? Tejiéndolo poco a poco. Creciendo con él. Digamos que nosotros cuando entramos en la ESA del Milagro, que es una granja ecológica, no había nada de construcción, era campo totalmente, solo había una pequeña vivienda de la propietaria y todo lo que veis aquí lo hemos ido haciendo. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco un poquito este jardín para que lo vayáis entendiendo. Aquí veis un poco la dimensión de la granja, es muchísimo más grande, pero esta es la zona parte ajardinada, todo lo que se ha ido ajardinando. Esto es ahora está hecho hace una semana y como podéis ver hay una sequía tremenda
que... Está bien verlo así para que se vea también Claro. como que el césped pues tampoco se puede mantener verde como se tendría que mantener, porque no compensa, no hay agua, hay que dedicar el agua, ¿no?, a los animales o a las hortalizas. Exacto. Y bueno, pues hay que acoplarse. Entonces Bueno, os vamos a contar de manera cronológica las actuaciones que hemos ido haciendo. eso es. La primera actuación por la que nos llamaron, porque en ese momento nosotros estábamos haciendo Son muchas huertas y bueno, pues con diferentes marcas trabajábamos con talleres de huertas y tal, y nos llamaron para hacer lo que era la huerta, no la huerta productiva donde ellos venden sus hortalizas, sino lo que sería una tarjeta de visita que nosotros lo denominamos la huerta jardín. Como veis, esta imagen es de ahora, la huerta no está en su apogeo para nada, pero bueno, sí, es que es el cambio, ¿no? Es un poco el cambio de plantaciones. Luego aparece hay fresas ahora mismo, luego aparece, ¿no?, la zanahoria. Es una huerta también experimental, ¿no? Está justo debajo de la vivienda de la propietaria, y entonces hicimos unos borders de vivaces que se han ido comiendo unos a otros. Han ido evolucionando. Han ido evolucionando, entonces vas aprendiendo, te das cuenta que quieres poner una masa, pero en un perímetro de 1 metro, o sea, en un border de 1 metro, y te das cuenta pues que la salvia se come a cualquier cosa, o que la nolícera coloniza. Esos son aprendizajes. Son unas charcas las charcas se hicieron también para recuperar toda la biodiversidad de la zona. Aquí ahora mismo vienen, que no existían, ahora mismo vienen todo tipo de aves migratorias y es un entorno cada vez más impresionante porque... Bueno, se ha recuperado, es que aquí no había nada, pensar que era una dehesa. Estas son las primeras plantaciones de vivaces que hicimos de border para la polinización de la huerta y estaban preciosas, pero que al final mantenerlo, bueno, habrá que sacar cosas. O sea, vamos haciéndolo cada año, se van incorporando nuevas especies y otras van colonizando, obviamente, porque hay, pues, por ejemplo, una gaura, pues es que tiene una fuerza que de repente puede con otras. Entonces, bueno, es el propio ecosistema, ¿no?, el que va evolucionando. Y bueno, pues la huerta jardín es, digamos, la tarjeta de visita de cuando vienen visitas a la Dehesa del Milagro, para no tener que recorrer la huerta productiva. Se recorre esta huerta que además es experimental, donde se prueban nuevas especies. Es el patio, que es el patio del cortijo, le llaman cortijo a la casa. Y este fue un proyecto que a nosotros nos encantó, porque era un reto, era un patio con un desnivel de casi 1,5 metros, 2 metros, 1,70 m, y además querían que fuera un patio de labor, que fuera un patio de pues que casi que entraban los tractores y daban la vuelta, o los coches de caballos, porque hay mucho caballo. Y nosotros llegamos allí. Querían un patio clásico de cortijo, ¿no? Claro. Entonces nosotros, era un sol imponente ahí en julio, llegamos con un calor, y entonces cambiamos totalmente el concepto. Y lo que hicimos fue crear un patio árabe, un patio donde bajábamos 1 metro la cota de la parte central, donde se creaban unas láminas de agua con un circuito de agua interior y unos borders de iris, con unas pérgolas, porque no se podían plantar árboles por el pozo canadiense, porque hay un pozo canadiense que es el que da la refrigeración de la casa. De toda la casa de manera natural. Entonces se crearon estas pérgolas. Entonces, exacto, creamos estas pérgolas que están compuestas por glicinias y rosales en los bordes. Y bueno, al principio, pues este patio, la idea era que tuviera muchas plantas como de uso culinario. Exacto. Pero bueno, se ha ido evolucionando porque también necesitan tener un punto estético y flor y es un patio que disfrutan muchísimo porque es fresco. Es muy fresco. Y aquí podéis ver un poco cómo, las obras. Exacto, cómo se fue planteando poco, iniciando, creando estas fuentes y cómo poco a poco vamos creando un espacio que es un gusto. O sea, esta sensación de verde todo alrededor, porque ahora lo hemos hecho en abril, pero luego de repente tenemos una primavera esplendorosa que aquí dentro de nada, está llena de color, y luego va evolucionando hacia una serenidad más... pues más de verdes, más de tonos de verdes, más de... ¿no? En invierno es como una parte, ¿no? Se caen las hojas de la parra, caen las hojas, según un sitio sereno, como dice Belén, como monacal casi de aguas. Claro. Llega la primavera y es como la adolescencia, ¿no? Exacto, es el esplendor total.
Y bueno, pues otra parte del proyecto de la ESA El Milagro fue esta zona que veis aquí coloreada, que es la entrada, que también definimos como es el paso entre la zona de labor, ¿verdad?, de Sí. trabajo y la casa. Ah. Entonces se planteó hacer Pues es un aljibe donde Sí. se guarda el agua y luego tenía que estar bien todo el año. O sea, realmente las entradas, ¿no? No puede llegar. Está muy salvaje, es como está ahora, pero porque lo dejamos salvaje por las floraciones de los Ahora cistos, de los mismo, ¿no? erígenes. Lo que estáis viendo Lo ahora que estáis mismo. viendo, esto va a durar, nada, durará un par de semanas. En cuanto empiecen ya a caer los cistus y las abelias, el teucrio que empieza a tener, ahora os enseñamos, vuelve a tener ese orden y ese control como de ondas, ¿no? Ese mar. O sea, en realidad nosotros la idea que estamos trabajando con el mantenimiento es una especie de mar de texturas y de alturas recortadas que a veces está mejor, a veces está menos esto, porque es un trabajo de mucha labor de mantenimiento y de poda, no, como 2 o 3 veces al año, tampoco mucho más, pero sí que siempre estamos enfatizando en que tiene que tener mucho movimiento. Sí. Porque es una entrada muy visual. Sí, y pasa por todo el mundo por ahí. Es que es un sitio, no es una casa solamente de una persona privada, sino que es un lugar público donde se dan charlas, donde aparecen los fines de semana, ¿no? Donde se organizan también como eventos en torno a la agricultura y a la ganadería. Eso es. Otras zonas que también se han ido construyendo es el jardín sur y el jardín entre casas, le llamamos. Exacto, que son estos de aquí que veis. El jardín sur, pues bueno, tiene estos senderos, introducimos también elementos como gramíneas, la estipa que tiene un movimiento. Pues sí, ahora os contaremos por qué introducimos las gramíneas, pero es un sendero de conexión entre espacios ¿no? del porche de la casa, porque al otro lado sí que necesitaban, querían tener una explanada de césped. Aquí nuestra clienta también aquí hay zonas, necesita tener zonas de césped. Es un césped tampoco tampoco se riega mucho, Sí. que se deja un poco clarear, como está ahora, ¿no? Un poco que de vez en cuando si se necesita tener espacios, ¿no? Como que se predomina, es más importante el agua, por supuesto, para los cultivos y para la ganadería. Pero bueno, son prerrogativas que tienen los clientes. Y como veis aquí también hay otra charca que también es espectacular en cuanto al paso de aves migratorias. Sí. Aquí a la derecha, en esta zona, nuestra siguiente intervención va a ser la creación de un gravel garden sin riego totalmente. Y ya os lo enseñaremos a lo mejor más adelante. Ya lo terminamos. Yo creo que será plantado en octubre de este año. Este año, sí, no, este año. Eso es. Aquí podéis ver un poco este sendero que acabamos de recorrer y ahora vamos a contaros el del jardín en el lado de la derecha, que es este de aquí. Aquí es donde nosotros hacemos un poco, ¿no?, la conexión paisajística. Esto fue un proyecto muy paisajístico porque tuvimos en cuenta ya lo primero que nos encontramos. Sí, era una de las zonas que estaban plantadas, estaban hechas por una persona anterior y eran todo aromáticas. Estaban ya en un estado, ¿verdad? Tenían pocos años y eran totalmente leñosas. Estos son romeros rastreros, pero no eran romeros rastreros, era otro romero. Entonces estaba muy, muy leñoso, muy difícil de mantener y planteamos. Planteamos una intervención con 3 especies únicamente, que era el romero rastrero, la estipa y los ágaves, y realmente lo que queríamos era conectar el paisaje con el campo. Como veis aquí, esta es una imagen del invierno y esta es una imagen del verano. ¿Dónde? La estipa se agosta igual que el campo y ahí es cuando tienes esa transición, ¿no? ese infinito, ese horizonte eterno entre el jardín y el campo. Y bueno, pues hace un acierto porque no tiene mucho mantenimiento y tiene un efecto visual muy potente. Muy integrado. Claro, que está muy integrado y además muy amplio, ¿no? Porque recorre casi todo el jardín. Esto que veis es un poco toda la sensación completa de... O sea, lo vamos usando en aquellas zonas que se van quedando un poco atrás en cuanto a mantenimientos, hacemos este recurso, que es romero, pitas y estipas.
Exacto. Y bueno, Una y vez- esta es una imagen actual de la semana pasada cuando hemos ido a grabar con esta Wisteria floribunda y estos Cistus scambergi en flor. Y es muy bonito cómo el jardín en sus diferentes zonas se va integrando en colorido y en momentos de floración y realmente, bueno, pues nos encantará dentro de poco lo que es visitarlo Con todos, lo con que todos queráis. los que Nosotros queráis, os porque invitamos a venir cuando eso queráis es. y hacemos una visita y recorremos el Y jardín y tenemos recorremos, una charla y todos juntos. porque Vamos, cualquier momento del año es precioso y, sois y bienvenidos. somos bienvenidos de unirnos todos los que amamos los jardines y la naturaleza. Muchas gracias a todos. Vale. Para los que habéis llegado un poco más tarde, no habéis asistido a ninguna antes, hay un apartado abajo hay un icono que es un triángulo, un cuadrado y un círculo. Y si le dais ahí tenéis un apartado que es de preguntas y respuestas. Y ahí podéis ir dejándome si queréis preguntas para que yo haga a Clara y a Belén. De todas maneras, voy a habilitar los micrófonos por si queréis preguntar directamente en persona. Un segundo. Vale, en principio están ya habilitados, así que el que quiera también puede preguntar directamente a Belén y a Clara lo que queráis. He visto que Teresa os ha preguntado antes, he dejado escrito, me ha dicho, hola Clara, soy arquitecta y me gustaría saber dónde te has formado como paisajista. Pues en la Politécnica de aquí de Madrid hice el máster de paisajismo y jardinería. En arquitectura, aquí en Madrid hay un máster de paisajismo y arquitectura. Sí, cuando yo hice el máster no había mucha cosa. Y luego en Inglaterra, en Great Dixter, que es un jardín que hay en Inglaterra, me fui, hice ahí una temporada de trabajo que te daban como alojamiento y comida a cambio de trabajo. Entonces estuve ahí trabajando de jardinera. Vale, vale. Y luego ¿Y también... interesante? ¿Fue interesante? ¿Fue Interesante. interesante? Lo mejor es irse a Inglaterra, vivir en una casa y hacer de jardinero. Es donde aprendes. Son los mágicos, son los max. Hombre, aquí también, ¿sabes? Pero bueno. Ajá. Vale, pues gracias. Nada. Vale. Elita pregunta, estupenda presentación, bueno, dice, estupenda presentación, muy interesante los 3 jardines y os pregunta si se riega el de Cáceres. Se riega, todo se riega, pero poco, muy poco. El que menos agua tiene es el de Cáceres. Sí, porque no tienen. No tiene nada de No agua. tienen agua Y y... eso que es en jardines, o sea, pero no tienen agua. Y ahora mismo, bueno, o sea, durante el invierno, pues claro, no hay necesidad, pero en verano, el verano pasado fue regado 20 minutos en toda la semana. Vale, no se riegan poquísimo, Sí. poquísimo. O sea, el que más se riega es el de la ESA al Milagro porque es donde más agua tienen. Ese es el único que tienen aunque es seco, pero tienen, no sé, al estar entre valles, yo creo que eres un valle no es lo mismo estar en la montaña, tienes menos agua, aunque parezca que pasan ríos por el lado tuyo, pero no puedes coger el agua. En cambio, el valle de, bueno, está entre el Tietar, entre Gredos y los Montes de Toledo, y en esa valle hay agua. Entonces sí que lo riegan más, pero en la montaña, los de arriba de la sierra no. O sea, que el de Cáceres estás diciendo que se riega una vez a la semana, pero durante 20 minutos, ¿no? Muy poco, 15, 20, medio, lo que puedan. Vale, Yo creo que es pero lo justo. un riego semanal, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Vale. Hombre, yo que nada más que nada yo creo que se mira, ¿no? Ves la planta y dices hasta dónde llega. Y la vas Claro, aguantando. ese estrés hídrico para la planta es bueno, porque eso es lo que desarrolla el sistema radicular. Entonces, realmente, si estás pendiente de ella, dices, bueno, se cae un poco, pero ahí está haciéndose fuerte, vale, le das un poco de agua, la llevas un poco a estrés, le das un poco... No, y luego un agua prolongada, es decir, en vez de darle También. un riego de 5 minutos cada día, pues es mejor darle una de 40, 20, 25 o 30 da igual y que vaya bajando, vaya penetrando. Vale. Y cree el sistema radicular más profundo. No sé a ver si hay más gente que se anime a escribir las preguntas y las hago yo o a preguntar directamente. A ver si hay más gente que se anima. Vale, Enriqueta pregunta. Nos ha encantado vuestra presentación, muchas gracias. ¿El riego que estáis contando es por goteo? Sí, siempre por goteo.
Al principio se riega, por supuesto, cuando se establece con manguera, ¿no? Riegas con manguera cada planta, pero luego con goteo. Claro, o sea, nosotros incorporamos siempre el sistema de riego por goteo porque, bueno... Y con una capa de mulch para mantener ese Claro, agua. siempre. Y siempre, nunca ponemos malla antihierbas, porque lo que nos pasa, cada vez que hemos puesto malla Que antihierbas, la hemos puesto 2 veces. se nos pudren las plantas, yo no sé. O sea, la gente Es a lo mejor como que- tenéis buena... Buena experiencia, pero nosotros crea hay una especie de caldo de cultivo que no respira la tierra, no respira la planta. Al final es como que... No sé, se crean hongos, no sé. O sea, cada vez que hemos puesto malla antihierbas, ha sido un fracaso. Y luego además nos hemos dado cuenta que en realidad las malas hierbas es un año, quizás 2 de mucho trabajo de quitarlas, pero una vez que ya las plantas han crecido, ya no tienes apenas malas hierbas. Se juntan, no Claro, tienen se luz. juntan, ya no hay espacio para la mala hierba. Entonces realmente es un año, bueno, puede ser que 2 de cuidados, Sí. de A lo quitar mejor mala la- hierba. A lo mejor la manta antihierba la pones en los caminos, ¿no? Para que no te salga. Eso sí. Pones el camino y luego el jabre encima, pero en las zonas de plantación seguramente hay gente que le va bien. Siempre nosotros nos da curiosidad porque lo hemos intentado, Sí. pero Porque mucha gente, colegas, trabajan con mala hierba y nosotros, de hecho, las que hemos puesto son biodegradables, son de esas que acaban deshaciéndose, pero no nos convence. Al final hemos desistido y creemos que no es una buena solución. no nos va bien. Vale. Entonces lo regamos, le ponemos una capa de mulch. Tiene. Perdón, no, seguir. No, que eso, que se riegan durante unos riegos prolongados, que por eso a lo mejor nos pasa eso de crear hongos o lo que sea. Pero una buena capa de mulch ya se Claro, la degraba, capa de mulch es muy importante. para mantener la humedad. Sí, para mantener la humedad, para el tema del calor, para la mala hierba, o sea, hay que invertir un poco en esa capa al principio y además, bueno, la hacemos con un compost también que nutre bastante, ¿verdad? Sí, o con grava también, depende. También con grava, depende del tipo de jardín que quieras llevar a cabo. Vale. Carlota pregunta: hola Clara y Belén, ¿hay algún vivero que podáis recomendarnos en España al estilo del de Oliver Filippi, especializado en jardines con poco riego y mediterráneos? Hombre, claro, Cultidelta. Cultidelta, por supuesto, referencia total y además te van a ayudar. Muchísimo, Enrique sabe muchísimo. Bueno, y luego... Pues hay un montón. Sí. Mucho por Tarragona. Sí. Bueno, el de Toño es que está aquí al lado. Sí. Nosotros tenemos un amigo que está aquí al Un lado. amigo que está comenzando Bueno, lleva 4 o 5 años. Exacto, bueno, sí. Pero bueno, Carex también. Carex, está bien. No sé, Cultidelta está genial. Sí. Llama Cultidelta que te van a ayudar a tope. Y además mandan plantas, funcionan fenomenal porque te mandan plantas a toda España. Cuando tú lo necesitas, es que es impecable. Hay varios, hay muchos, pero nosotros desde aquí recomendamos a Cultidelta, que además es patrocinador de la Academia del Paisaje, lo cual es un gusto y de verdad que nosotros trabajamos mucho con ellos, porque si por ejemplo hay algo, o sea, él intenta localizar la planta, la especie que quieras por todos lados y si no, localiza otra que pueda, bueno, pues... Bueno, y luego te aconseja, ¿no? Es un detalle, es un asesor técnico también, exacto, ¿no? Es decir, pues esta, a ver, ¿dónde estáis poniendo en Sepúlveda? Esa que tú crees que has visto en el libro de Olivier Filippi, porque luego vas a casa de Olivier Filippi y está a 10 metros del mar. Porque, claro, tiene una humedad ambiental que no es lo mismo estar en Cáceres y en Toledo que en Montpellier, ¿sabes? En Montpellier, no sé, en Valencia o en... Entonces, para nosotras también fue muy importante ir a verlo, porque decir, a ver, claro, aquí es relativamente más fácil con esta humedad. No que sea más fácil, sino que es otras necesidades. A lo mejor sin riego al 100%, no sé si se podrá, pero sí que hay que hacer unos riegos ¿no? Para que la planta esté contenta, un poquito más. Bueno, que se estabilice, claro. Que sea bonita también. Sí, por supuesto. Vale, hay una pregunta escrita, pero antes, no sé si por error o no, Enriqueta levantó la mano, pero Enriqueta para hablar tendría que darle a su micrófono. Sí, le doy. El temazo del mantenimiento, nosotros tenemos muchos problemas con eso y no sé si nos podéis compartir alguna forma en la que vosotras organicéis el seguimiento de los jardines o cuántas visitas hacéis o cómo lo planteáis para que no se vaya de madre. Bueno, a ver, pues, como tú dices, el temazo. Es el temazo, sí. O sea, nosotros
creemos que un buen constructor de jardines, o sea, nosotros hacemos de constructora también y subcontratamos a buenas constructoras de jardines. O sea, realmente necesitas un buen equipo técnico que lo ejecute. Y normalmente ese equipo técnico es el que intentamos que el cliente entienda que tiene que arropar ese mantenimiento. Necesitamos por lo menos 6 meses hasta que, si es posible, un año hasta que el jardín se establezca bien, que el propio cliente se dé cuenta de la importancia de, o sea, es que hay que hacer súper consciente al cliente. O sea, la formación del jardinero es que luego formamos al jardinero que ya se va a quedar mantenido el jardín. O sea, realmente tienes que hacer solapar, ¿no? Toda esa transición. Sí. Porque efectivamente de nada sirve diseñar bien un jardín y tener la plantación más maravillosa del mundo si no hay un buen mantenimiento. Y hay que formar a jardineros. Nosotros estamos en ello, a ver si, porque es que son nuestras manos. O sea, me encantaría poder hacer todos los jardines nosotros, hacemos los nuestros, pero los de los demás es complicado, porque acabamos con las espaldas. Sí, no. Pero bueno, que al final... o sea, nuestra idea es formar una escuela de jardinería en algún futuro, porque, bueno, de escuela de jardinería y a la vez de filosofía para que haya una mirada diferente hacia la propia naturaleza, hacia el propio jardín, y que se le que no sea se valore, simple. ¿no? Y bueno, porque hay jardineros maravillosos, por supuesto, pero no tienen mucho tiempo y muchos se creen que es quitar hojas, ¿no? Y llegas ahí y de repente te han hecho una poda súper agresiva en una morera y llegas y dices, ay, madre mía. Entonces, claro, tienes que adelantarte, ¿no? Y nosotros hacemos planes de mantenimiento, les hacemos unos cuadernos con planes de mantenimiento, les ponemos cómo queremos que sea, por favor, que no poden los árboles, que solo los limpien, imagínate, ¿no? Da igual. Y llegas y, pum, no, es que esta morera hay que darla con muñones. Y tú, bueno, no, horrible. Mía, o sea, nosotros hacemos realmente una guía de mantenimiento donde se ve cómo es el jardín ahora, cómo queremos que sea, que se note esa transición, en qué épocas tienen que hacer las podas, en qué épocas tienen que hacer el abonado. Bueno, todo se le define bien. Pero de nada sirve si no se lo cuentas al jardinero, porque el jardinero no va a leer la guía pobre de mantenimiento con atención. Entonces, hay que ir. ¿Y cuánto vamos? Pues lo suyo es una vez al mes. Sí, mínimo. Por lo menos. Al principio es una vez al mes, sí. Porque es que si no te adelantas. Como vayas una vez al trimestre ya se ha pasado todo. Sí, y luego eso, poder tener gente en quien confiar y que los equipos técnicos, los que llevan a cabo el jardín, que son los que lo conocen realmente, puedan coger ese mantenimiento durante los primeros meses. Año. Sería sí. Muchas gracias. Gracias. Nos apuntamos a formar jardineros y jardineras que venga, Ay, por favor, solo queremos tener buenos jardineros, que sean gente culta, que les guste lo que están haciendo. Es que es un trabajo tan increíble. Y que cualquiera pueda apuntarse a esa escuela de jardinería, porque nosotros lo que creemos es que, o sea, todos deberíamos poder desarrollar ese trabajo que es lo que mejor sienta. O sea, poder trabajar un poquito con tus manos, con la tierra, ver esa evolución, ver crecer algo y bueno, pues como en nosotras ha sido una propia terapia, hablo desde la experiencia, el haberme conectado con la tierra y con las plantas, considero que es bueno para todo el mundo. Entonces, pero falta conocimiento. Falta educación desde muy temprana edad. Falta formación, porque yo te digo que yo estudié aquí, pero es que yo quiero ser jardinera desde que tengo 15 años. O sea, y no podía, no sabía por dónde voy, en la escuela. Era complicado. En Sevilla no había. Tenemos unos clientes que, bueno, pues nos animan a hacerlo y a llevarlo a cabo y es un sueño que está ahí en el horizonte, digamos. Traernos a Inglaterra, hacer intercambios, como yo me fui, ¿no? Me fui a Inglaterra, ay, qué rabia, o sea, traernos ingleses hay aquí. Poco de eso y creemos que hay que incentivarlo. España está por desarrollar todo eso. Y, por ejemplo, en la ESA del Milagro tenemos también el lugar, porque la dueña, confía en nosotras y alguna vez lo hemos comentado con ella y creemos que... Pero claro, es mucho trabajo y nos tenemos que unir entre todos para darle forma, porque no llegamos. Porque, claro, son muchas cosas. Pero... Vale, a ver, os voy con más cosas.
Luego le doy paso a Fran Villegas, pero había una pregunta de Paloma que se ha quedado antes pendiente, que pregunta, Paloma Benavente pregunta si sabéis algo sobre regar con ozono las plantas. ¿Es beneficioso o si realmente mata los microorganismos del sustrato? ¿Qué ha dicho? Regar con ozono. Regar con ozono. No tengo ni idea. Pues la verdad que no lo hemos hecho nunca. No, es que ni me suena, vamos. No sé. Regar con ozono no lo hemos hecho, pero bueno, a lo mejor, fíjate, esto que me cuentas me suena más como para planta tropical, ¿no? O sea, si así instintivamente diría yo. Para un interior. Para un interior, puede a ser lo mejor puede ser. Pero se debe perder, ¿no? Pero ¿cómo se haría? Yo la verdad que eso no sé cómo es. No, tampoco. Vale, doy paso a Fran. Fran, tienes que darle a tu micrófono para poder hablar. No te oímos, Fran. Perdón, ahora. Sí, está. Bien, utilizo el micrófono para habituarme a hablar por todo esto. Me tiro al barro. Bueno, hoy muchas gracias, me ha gustado muchísimo, ha sido muy amena, la habéis hecho súper bien y me ha gustado mucho vuestro trabajo. Muchas gracias. Y bueno, quería un poco también hacer una observación acerca de lo que estáis hablando, de la falta de que habéis regado muy poco. Y entiendo que también ha sido porque habéis configurado bien las especies a elegir. He visto que, por ejemplo, habéis utilizado muy bien las estipas en los lugares ya lejanos, donde sabemos que hay muy poco riego, ¿no? Y ahí ellas se van a comportar muy bien. Y habéis utilizado plantas como la jara y demás, que están muy habituadas a estar debajo de encinas. Y eso también aporta muchísimo a la hora de ver un jardín sin riego, entender un poco que no es una cuestión de que quizás nos falta de agua, sino que cada planta está muy bien asociada a veces mirando la naturaleza, ¿no? Asociada un poco pues a eso, ¿no? A medias sombras de las encinas, ¿no? Tener ese dosel de árboles de encina yo creo que también favorece mucho a que podáis utilizar menos agua en ese aspecto. Total. Y no sé si habéis tenido en cuenta, como habéis hablado de las orientaciones, habéis estudiado bastante bien el comportamiento de planta, porque, bueno, quizás en la naturaleza, cuando das un paseo, ahora en cualquier sitio del lugar mediterráneo, las zonas que están más resguardadas en vaguadas y demás, están completamente las plantas esplendorosas, aunque no haya agua, y si te vas a las zonas, como habéis dicho antes, más montañosas, empiezan a perderse y a... Exacto. Muchas gracias por la presentación. Totalmente, Fran, tienes toda la razón. La selección de especies es clave, es la base del éxito un poco. Es que es todo, es el primero esencial, es el trabajo del sustrato, ¿no? También, o sea, el no poner de repente demasiado mantillo, entonces se queman porque pones demasiada agua. Entonces, bueno, está la parte de sustrato y primero de drenajes, que no se encharque el agua, los sustratos, luego va la leche. Son capas, ¿no? Que vas poniendo y tienes que contar a los clientes porque realmente a veces no entienden, uy, qué partida más alta esta de la preparación del terreno. Y tú, ya, es que si no preparo bien el terreno y tengas aquí, te encuentres una capa de repente de arcilla que hace que se mantenga, ¿no? Que se encharque. Claro, o sea, la tierra es, digamos, eso se lo decimos todo el rato a los clientes, mirar, o sea, es que si no ponemos una buena tierra, dependiendo de cada lugar. O sea, la tierra que tiene que ir en ese sitio. Adaptándonos al entorno de cada lugar. Pues es que no vamos a tener un buen jardín. Entonces dicen, vaya partida de tierra, pero es que realmente... Esos secretos, ese secreto siempre lo guardáis, la tierra. Nunca decís qué tierra utilizáis. No, sí, utilizamos tierra. Lo que pasa es que, bueno, también si podemos contestar la tierra de ahí y la vamos mejorando y la mezclamos con... No, pero claro, no siempre te encuentras unas capas de tierras increíbles. Pero es verdad que nosotros a base de la experiencia hemos tenido momentos de equivocaciones o de dejar esas partidas en manos de constructores locales que a veces nos han metido una tierra malísima. Bueno, o que la han llenado de repente de caca de vaca, o de estiércol, y de repente, uy, se está muriendo, ¿sabes? Saliendo humo de repente del suelo y decíamos, ¿pero esto qué es? O sea... Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos a tope, o sea, controlamos el control de tierras, hacemos análisis, de repente, pues eso, de dónde viene la tierra, tenemos una serie de proveedores, claro que trabajamos mucho por alrededor de locales. Intentamos siempre trabajar de manera lo más local posible. Nos hemos dado cuenta no podemos, pues llevamos de un sitio que tenemos de súper confianza, pero eso luego la selección de plantas que te digo que tenemos, las seleccionamos todas y luego aparece
no sé, nuestro querido Enrico, da igual, ¿sabes? Un técnico, nuestro constructor, ingeniero, trabajamos siempre con un ingeniero agrónomo maravilloso también, con el que hacemos hinos de sí, no, ¿sabes? Por mucho que lo veamos en un libro de Beth Chato o de Olivier Philippis, que no estaba ni en Montpellier ni en Sussex. Entonces, bueno... Es un equipo, o sea, al final yo creo que yo personalmente, que soy autodidacta, lo he aprendido todo trabajando. Todo ha sido a base de preguntar. Y es que allá donde vayas hay que estar preguntando. Da igual al viverista, al local, al otro. Entonces, y con la gente. O sea, yo creo que donde más se aprende es preguntando, trabajando y estudiando, por supuesto, con todos tus libros, los cursos y todo, porque yo no hice una carrera exactamente de paisajismo, pero todo lo he hecho a base de cursos y de lecturas y de trabajo y de recorrido de esta evolución, que por eso hablo que es una... evolución natural. Es una evolución. Y humildad, ¿no? Porque de repente, pues sí. Pero vamos, que antes de hacer algo lo tenemos súper estudiado. O sea, no hacemos. Sí. Y de repente picamos un poco de decir, voy a poner aquí un hinojo negro porque me hace ilusión. Entonces, siempre en cada jardín probamos plantas, feneculum, yo que sé, una tipo de salvia que nunca hemos probado, porque también no vamos a utilizar, no sé, somos un poco arriesgadas, también somos lanzadas, ¿sabes? Tampoco no sale bien, lo preguntas, te dicen, vale, venga, voy a una la aquilea, no sé qué. Porque nos encantan las plantas. Entonces, claro, aprendes. Tenemos esa parte un poco, pues eso, de la botánica y de la emoción de la planta. Dices, es que quiero verla, quiero probarla, quiero ver cómo se mezcla con esto, con lo otro, cómo... Bueno, pues son tan bonitas toda la cantidad tan amplia de variedades que hay, que ¿por qué usar siempre lo mismo? Hay que ir probando. No te oímos, Ignacio. No te oímos, Ignacio. Perdón. Bueno, gracias. Que decía yo que yo creo que ya ha habido bastantes preguntas, que me encantaría seguir aquí, vamos, podríamos tirarnos horas, pero yo creo que ha habido una cantidad razonable de preguntas, además muy interesantes. Lo único que quiero así un poco añadir ya para finalizar es que la presentación de la semana que viene es de Ángel Domínguez, que precisamente lleva mantenimientos, es una persona súper pro haciendo mantenimientos, así que si os interesa el tema que hemos estado comentando de mantenimientos, de entender el suelo, de todas estas cosas, por favor, atender la semana que viene, que Ángel es maravilloso en este campo. Y perfecto. Bueno, lanzar un poco también la pelota a lo que habéis dicho de que os encantaría montar una escuela de jardineros y demás. Una de las cosas que además lo he hablado con vosotros anteriormente es que parte de la línea de las cosas que me gustaría ir sacando más adelante, aparte de estas presentaciones gratuitas, va mucho también en la línea de entender, de intentar mejorar el tema de las formaciones de mantenimientos, entender el suelo, o sea que irán apareciendo, bueno, no sé si cursos o cosas en diferentes formatos, o igual incluso mini documentales, un poco hablando de estos temas en academia. O sea que yo... Gracias, Ignacio. Eres mucho más lanzado y lo vas a hacer fenomenal. Eres un crack. Porque no, hombre, pero quiero decir, que me parece, pues, cuanta más gente haya que fomente este tipo de cosas, mejor. Pero vamos, que también lo quiero decir para que la gente esté atenta, porque este tipo de cosas las iremos moviendo. Así que, dicho esto, agradeceros la presentación, ha sido fabulosa. Agradecer a todas las personas que habéis entendido. Avisaremos cuando se suba el vídeo y, por favor, suscribiros y suscribiros a la newsletter si queréis estar informados de todo lo que vayamos sacando. Y nada más, con esto agradeceros la presentación otra vez. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Ignacio, y a todos los que habéis participado, que estamos de verdad felices de poder compartir. Bueno, y de estar en esta familia, ¿no? Exacto. Saber que existe un montón de gente fuera de aquí, que es que parece que a veces está uno trabajando y como solo. Y bueno, pues tenemos la suerte de ser dos. Eso también, ¿sabes? Eso ayuda mucho. Pero gracias, Ignacio, y a todos por estar ratito aquí con nosotros.